En este fascinante video, te invitamos a explorar el enigmático universo del libro de Enoc, una obra ancestral que ha cautivado y intrigado a eruditos y creyentes durante siglos, generando un debate apasionante que ha perdurado a lo largo del tiempo. Atribuido al patriarca bíblico Enoc, este texto es un tesoro de sabiduría y misterio que ha despertado la curiosidad de generaciones. Pero, ¿por qué este texto tan cautivador fue excluido de la Biblia y catalogado como apócrifo? ¿Qué secretos y sabiduría encierra que no podemos encontrar en las escrituras canónicas? ¿Fue realmente Enoc, el hombre que caminó con Dios, quien escribió estas revelaciones? ¿Puede un cristiano encontrar inspiración y profundizar en su fe al explorar este libro? ¿Es el libro de Enoc verdaderamente inspirado? Además, ¿merece este libro estar incluido en la Biblia? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos en este emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Antes de adentrarnos en el tema, ¿qué te parece si nos apoyas dándole me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho? Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que subamos. ¡Empezamos! A lo largo de los siglos, especialmente en los primeros tiempos de la historia, han surgido escritos antiguos que han generado un profundo debate sobre su autenticidad y su lugar en la tradición religiosa. Entre estos textos, el libro de Enoc ha destacado por su contenido intrigante y su potencial significado espiritual. Sin embargo, este libro, junto con varios otros, fue excluido del canon oficial de la Biblia y clasificado como apócrifo. Esta exclusión ha sido objeto de discusión y controversia entre académicos, teólogos y creyentes, ya que plantea preguntas sobre qué escritos deben considerarse sagrados y por qué algunos textos fueron omitidos mientras otros fueron aceptados. El libro de Enoc sigue siendo un tema de interés y estudio para aquellos interesados en la historia religiosa y la diversidad de las creencias antiguas. El autor del libro de Enoc es anónimo, pero se le atribuye comúnmente al patriarca bíblico Enoc, el bisabuelo de Noé, quien, según la tradición, fue llevado al cielo y recibió revelaciones divinas. Las posturas del escritor del libro de Enoc reflejan una profunda espiritualidad y una preocupación por temas como la justicia divina, el destino de la humanidad y la naturaleza del universo. En este texto, el autor expresa una visión apocalíptica del mundo, revelando visiones y profecías sobre eventos futuros y el juicio final. También aborda cuestiones éticas y morales, instando a la humanidad a seguir el camino de la rectitud y la virtud para evitar el castigo divino. Además, el autor del libro de Enoc presenta una cosmología única, describiendo el universo en términos de regiones celestiales, ángeles y seres celestiales. Esta cosmología ofrece una visión detallada del orden celestial y la interacción entre los seres humanos y las entidades divinas. Es cierto que surgen dudas y desconfianza sobre la autenticidad y la relación del libro de Enoc con otros textos bíblicos. Algunas personas cuestionan si las narrativas y enseñanzas presentadas en el libro de Enoc son consistentes con los relatos de la Biblia y si se alinean con la doctrina tradicional. Por un lado, algunos argumentan que el libro de Enoc complementa y enriquece la comprensión de ciertos temas presentes en la Biblia, como las jerarquías angelicales y la cosmología espiritual. Señalan similitudes y paralelismos entre el contenido del libro de Enoc y otros textos bíblicos, lo que sugiere una coherencia en la tradición religiosa. Sin embargo, otros son más escépticos y cuestionan la autenticidad del libro de Enoc, argumentando que podría haber sido influenciado por tradiciones religiosas y culturales ajenas al judaísmo y al cristianismo. Además, señalan discrepancias doctrinales y narrativas que podrían contradecir la enseñanza establecida en la Biblia. En última instancia, la cuestión de si el libro de Enoc se alinea con otros textos de la Biblia es objeto de debate y opinión diversa entre académicos, teólogos y creyentes. Cada persona interpreta estos escritos antiguos desde su propia perspectiva y tradición religiosa. Ahora bien, el libro de Enoc fue hallado en las cuevas de Qumrán,
situadas cerca del Mar Muerto, son famosas por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Estos antiguos manuscritos proporcionan una visión única de la vida religiosa y social en la región durante el período del Segundo Templo. Los rollos incluyen textos bíblicos, escritos sectarios y documentos litúrgicos, y han tenido un gran impacto en los estudios bíblicos y la comprensión del judaísmo y el cristianismo primitivo. Los continuos descubrimientos en la zona siguen arrojando nueva información sobre las comunidades que habitaron allí hace más de 2000 años. El libro de Enoc ya era conocido desde la antigüedad y duró mucho tiempo circulando entre los cristianos hasta que se negó absolutamente su canonicidad. Fue en el Concilio de Yavne, también conocido como el Concilio de Jamnia. Fue una asamblea de líderes judíos que tuvo lugar alrededor del año 70 después de Cristo, en la ciudad de Yavne, después de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. En este concilio, los líderes judíos discutieron cuestiones religiosas y tomaron decisiones importantes, incluida la determinación del canon de las escrituras hebreas. Aunque los detalles exactos de las discusiones y decisiones del concilio no están claramente documentados, se cree que el concilio de Yavne desempeñó un papel significativo en la definición del canon hebreo y en la exclusión de ciertos textos que no fueron considerados como parte de la Sagrada Escritura. Esta exclusión incluyó ciertos escritos apócrifos, los libros de los herejes y los textos cristianos, que eran vistos como escritos de sectas consideradas fuera de la corriente principal del judaísmo rabínico. El concilio de Yavne sentó las bases para la forma final del canon hebreo y tuvo implicaciones duraderas en la tradición religiosa judía. Ahora los judíos clasificaban los libros, desde el punto de vista religioso, en 3 clases. Primero, los libros que contaminan las manos, o sea, los libros sagrados en grado sumo, que después de fijado el canon, podemos llamar canónicos. Segundo, los genusim, de la raíz ganaz, guardar o esconder, o sea, literalmente guardados, ocultados o almacenados. Tercero, los sefarim yitzonim, literalmente libros de afuera, exteriores, extraños. La curiosa expresión, libros que contaminan las manos, que en lenguaje usual significaría todo lo contrario de libros sagrados, procede de la Mishnah, recopilación de leyes orales preservadas por la tradición judía. Quiere decir que los libros así designados son tan santos que comunican su santidad, la contagian, por eso el uso del verbo contaminar a las manos que los manejan, por lo cual se requiere la purificación ritual de ellas, después de usarlos, a fin de no transmitir esa santidad a los objetos profanos que luego se toquen o manipulen. Ahora bien, como libros de afuera propiamente dichos, podrían citarse algunos libros que se hallaron en Qumrán, al parecer peculiares de la secta, como un libro de la meditación, un libro de Noé. También se sabe de algunos de los que circulaban fuera de la comunidad de Qumrán, y que parece que gozaban de mucha popularidad, como los siguientes: Odas de Salomón, Vida de Adán y Eva, Asunción de Isaías, Testamento de Abraham, Historia de los Recabitas, Testamento de Salomón, Testamento de Adán, Testamento de Job, Libro de Enoc, Libro de Adán y los pertenecientes al género apocalíptico, de los cuales solo Daniel entró en el canon, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Ezequiel y todavía otros. Es interesante que casi todos los genusim, una vez definido el canon en Yavne, fueron preservados y usados por los cristianos primitivos, por lo cual el texto que de ellos se conoce es el de copias de origen cristiano. También es interesante notar que una de las decisiones de Yavne fue que el Evangelio, es decir, los escritos cristianos, y los libros de los herejes no son Sagrada Escritura. Según el probable criterio adoptado por los rabinos para declarar un libro como sagrado, en contraste con otros, parece que los requisitos eran los siguientes. Primero, el texto debía estar escrito en hebreo o arameo. Segundo, debía haber sido escrito durante el período entre Moisés y Esdras, considerado exclusivo de la inspiración profética según la concepción rabínica. Tercero, debía estar asociado con algún personaje notable de la historia judía, como Moisés, Salomón y David, así como los profetas. Por supuesto,
El requisito primordial era que el libro fuera generalmente aceptado como de autoridad divina. Una vez que el canon fue cerrado en Yavne, el número de libros sagrados quedó fijado para siempre. No se podía ni agregar ni quitar ninguno. Además, se estableció que el texto debía permanecer inalterado, por lo que se ejerció una estricta vigilancia sobre las copias realizadas para evitar cualquier mínima alteración. Ahora bien, el canon etíope, utilizado por la Iglesia Ortodoxa etíope, incluye el libro de Enoc, un antiguo texto atribuido al patriarca bíblico Enoc. Aunque no forma parte de los cánones judío o cristiano occidental, el libro de Enoc es considerado inspirado por la Iglesia Ortodoxa etíope y ofrece visiones apocalípticas y revelaciones divinas. Su inclusión en el canon etíope ha sido motivo de debate. Durante siglos, ha habido un argumento, especialmente entre los seguidores de teorías de conspiración, de que líderes religiosos excluyeron el libro de Enoc de la Biblia debido a las verdades que revelaba, las cuales eran inconvenientes para ellos. Una de estas verdades se refiere a la noción de una descendencia de gigantes, resultado de la unión entre ángeles y mujeres humanas. Este tema ha generado interés en círculos que exploran interpretaciones alternativas de la historia religiosa y mitológica. Según el Génesis capítulo 6, versículo 2, se nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El libro de Enoc relata que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, llamadas las hijas de los hombres, dando lugar a descendientes que se convirtieron en tiranos. Aunque esta interpretación ha sido adoptada por algunos teólogos, la cual es incorrecta. Tenemos un video donde abordamos este tema en detalle. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video para obtener más información. Ahora bien, algunos académicos interpretan el libro de Enoc como un recurso que respalda la noción de una tierra plana, la existencia de una cúpula en el cielo y una jerarquía celestial detallada, junto con la enumeración de nombres de ángeles que no se encuentran en los textos bíblicos canónicos. Estas interpretaciones, aunque controvertidas, son utilizadas por ciertos grupos para sustentar teorías conspirativas y explorar concepciones alternativas sobre la cosmología y la espiritualidad. En el contexto del libro de Enoc, surgen interrogantes clave que requieren atención. ¿Por qué se excluyó del canon bíblico y se catalogó como apócrifo? ¿Qué revelaciones distintas ofrece en comparación con las escrituras canónicas? ¿Existe evidencia que respalde su autoría atribuida a Enoc? ¿Es una fuente de inspiración válida para los creyentes? ¿Merece su inclusión en la Biblia? Estas preguntas demandan un análisis detenido para entender su significado y relevancia en el ámbito religioso. En primer lugar, ¿quién realmente escribió el libro de Enoc? Definitivamente, este libro no fue escrito por Enoc. En la tradición judía, Enoc es una figura mítica, debido a la manera en que se describe su muerte. Esta percepción se basa en Génesis capítulo 5, versículo 24, donde se menciona que caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta narrativa ha llevado a interpretaciones diversas y especulaciones sobre el destino final de Enoc, contribuyendo así a su misticismo en la cultura judía. Desapareció parece indicar que fue arrebatado. De igual manera, como fue arrebatado Elías o el mismo Jesucristo, esto creemos que es más apropiado interpretarlo. Algunos postulan la teoría de que su cuerpo fue ocultado por Dios de manera similar a cómo Dios ocultó el cuerpo de Moisés. Sin embargo, la certeza al respecto es escasa, lo que da lugar a diversas especulaciones. Algunas de estas narrativas podrían ser meros mitos sobre Enoc, que eventualmente podrían haberse integrado en el libro de Enoc. Es plausible que existan escritos atribuidos a Enoc que hayan perdurado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la incertidumbre acerca de la autoría de Enoc y la autenticidad de los textos se ve exacerbada por la falta de copias antiguas. Las más antiguas que poseemos datan del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante este periodo, se observa una organización de los textos asociados a Enoc
en lo que se denomina 5 libros. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas de Enoc, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoc. Cada uno de estos libros parece haber sido compuesto por autores individuales, como lo indican las diferencias evidentes en estilo, temática y lenguaje entre ellos. Estas disparidades plantean interrogantes sobre la genuinidad y la autoría atribuida a Enoc en estos textos. Es bien conocido que en el Antiguo Testamento existen libros cuya autoría no corresponde directamente a la figura que les da nombre. Por ejemplo, primer y segundo libro de Samuel no fueron escritos por el profeta Samuel, ya que el primero de estos libros relata eventos posteriores a su fallecimiento. Sin embargo, se considera que estos libros fueron compuestos en una época muy cercana a la de Samuel. En consecuencia, se atribuye la autoría del libro a autores o compiladores que vivieron en el contexto histórico en el que se desarrollan los eventos narrados. Además, la aceptación y veneración de estos libros como sagrados por parte de la tradición judía refuerza su legitimidad y valor espiritual. El libro de Enoc ha sido objeto de gran controversia tanto dentro de la comunidad cristiana como judía, principalmente debido a sus implicaciones relacionadas con el Mesías. Este texto no fue ampliamente aceptado, especialmente por los judíos, quienes rechazaron su inclusión en las Escrituras, en parte debido a sus referencias al Mesías, que podrían percibirse como incompatibles con sus creencias tradicionales. Además, el libro presenta una peculiaridad al tomar nombres de figuras bíblicas prominentes como David o Moisés, lo cual puede generar interpretaciones ambiguas o conflictivas. Este aspecto, junto con otras características del texto, ha contribuido a su recepción ambivalente entre los lectores. Es probable que la práctica de atribuir escritos a figuras influyentes continúe siendo común en diferentes movimientos religiosos. Incluso después de la era de Cristo, grupos como los gnósticos podrían optar por componer evangelios y otros textos, adjudicándoles la autoría de apóstoles u otras figuras prominentes, con el propósito de legitimar sus enseñanzas y establecer una narrativa canónica. Esta estrategia puede incidir significativamente en la percepción y aceptación de tales textos por parte de sus seguidores y de la comunidad en general. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, «Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Por ende, este cuestionamiento nos lleva a reflexionar más detenidamente sobre la validez y credibilidad del libro de Enoc. Las discrepancias en la autoría y la composición de sus textos, junto con la falta de evidencia sólida que respalde su origen y transmisión, generan dudas significativas sobre su autenticidad y su lugar en el canon religioso. En segundo lugar, ¿por qué los autores bíblicos citan al libro de Enoc? El libro de Enoc es referenciado por Judas, quien no solo lo menciona, sino que lo califica como una profecía. Se encuentra en la epístola de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». El pasaje en la epístola de Judas es prácticamente idéntico al versículo 9 del capítulo 1 del libro de Enoc, que dice: «He aquí viene con 10,000 santos para hacer juicio sobre todos y para destruir a todos los impíos, y para convencer a toda carne de todas las obras de su impiedad que han cometido impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». La cita de Judas del libro de Enoc ha generado debate sobre su estatus como inspirado o canónico. Algunos argumentan que su inclusión sugiere autoridad, mientras que otros opinan que la cita no equivale a respaldo completo. Hay diversas posibilidades por qué Judas lo incluyó en su epístola. Primero,
Tradición oral compartida. Es posible que algunos relatos o enseñanzas presentes en el libro de Enoc fueran parte de una tradición oral común en la antigüedad, conocida tanto por los autores del Antiguo Testamento como por los escritores del Nuevo Testamento. Segundo, la influencia cultural y literaria. La literatura y las ideas circulaban ampliamente en el mundo antiguo. Los autores bíblicos podrían haber estado familiarizados con textos como el libro de Enoc y haber sido influenciados por ellos en sus escritos, sin necesariamente considerarlos como escrituras sagradas. Segundo, coincidencia temática. Algunos temas y motivos presentes en el libro de Enoc también están presentes en la Biblia. Los autores bíblicos podrían haber abordado temas similares y expresado ideas coincidentes de manera independiente, sin necesariamente hacer referencia directa al libro de Enoc. Tercero, citas indirectas. Algunas citas o alusiones al libro de Enoc en la Biblia podrían ser citas indirectas o referencias generales a enseñanzas o creencias compartidas en la cultura del antiguo cercano Oriente, en lugar de referencias directas a este libro específico. Ahora bien, hay porciones de textos que no son inspiración divina y aún así son usados en la Biblia, y no por eso esos textos deberían incluirse dentro de la Biblia. Por ejemplo, Pablo incluye una parte de un poema de un hombre llamado Epiménides en Tito capítulo 1 versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Y no por eso Epiménides o el libro de Epiménides debe estar en la Biblia, ¿o sí? Es más, Pablo dice, uno de sus propios profetas le da el título de profeta, y entonces, ¿incluimos los escritos de este hombre en la Biblia? Otro ejemplo está en Hechos capítulo 17 versículo 28 donde leemos: «Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos». Estas dos citas que Pablo usó de los poetas griegos se atribuyen respectivamente a Epiménides el cretense, a quien Pablo cita nuevamente en Tito capítulo 1 versículo 12 y Arato. Pablo no citó a estos hombres porque eran profetas o porque todas sus enseñanzas eran sobre Dios. Él los citó porque estas palabras específicas reflejaban una verdad bíblica y al usarlas podría construir un puente a su audiencia pagana. Ahora bien, cabe notar que Judas dice como profetizó Enoc. Pero, ojo, que no necesariamente por eso está diciendo que sea un verdadero profeta, así como Pablo habló de Epiménides diciendo su propio profeta. Hay que tener cuidado con eso. Si Judas hubiera creído genuinamente que el libro de Enoc debía estar incluido en la Biblia como palabra del Señor, habría expresado algo similar a «así dice el Señor» o «el Señor dijo», como era comúnmente utilizado para referirse a las Escrituras. Si el libro de Enoc contuviera enseñanzas tan profundas y transformadoras que revolucionaran por completo el cristianismo, entonces sería más plausible considerarlo relevante. Sin embargo, las ideas que presenta parecen más relacionadas con teorías conspirativas que con un cambio radical en nuestra comprensión del cristianismo. Aunque podrían afectar algunos aspectos, no transformarían fundamentalmente nuestra fe. Si el libro de Enoc fuera tan crucial, es probable que figuras como Pablo, Pedro e incluso Jesucristo lo hubieran mencionado en algún momento. Sin embargo, no lo hicieron. Mientras que se refirieron a libros como Isaías y Jeremías, no hicieron ninguna alusión al libro de Enoc. Uno de los criterios que los protestantes consideramos para determinar la canonicidad de un libro es si Jesús lo mencionó, lo insinuó o lo citó en algún momento. Sin embargo, Jesús nunca hizo ninguna referencia al libro de Enoc. Además, dicho libro contradice varias doctrinas de otros libros de la Biblia. En tercer lugar, contradice a las escrituras canónicas. También debemos ser honestos al reconocer que es bastante esotérico. Contiene elementos que contradicen no solo principios bíblicos, sino también la narrativa histórica de la Biblia. Por ejemplo, Primera de Enoc en el capítulo 2, verso 2 dice: «Y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la construcción que viene».
pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo que se encuentre sobre ella perecerá. Se profetiza que un diluvio devastador barrerá toda la tierra, aniquilando todo ser viviente. Esta predicción se atribuye a un ángel que se comunicó con Noé. Sin embargo, surge un problema. El Enoc bíblico, presunto autor de este texto, desapareció al menos 100 años antes del nacimiento de Noé. Por lo tanto, los tiempos no coinciden. ¿Cómo pudo referirse a Noé y su ordenanza si el diluvio aún no había ocurrido? Es claro que el autor del texto tenía conocimiento previo de la historia del diluvio. También leamos Primera de Enoc, capítulo 10, versículo 8. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que enseñadas por Asael, impútale entonces todo pecado. Este versículo plantea una idea peligrosa al atribuir toda la culpa del pecado a un ángel llamado Asael, insinuando que él es el responsable de la introducción del pecado en el mundo. Sin embargo, esta interpretación no concuerda con la enseñanza bíblica. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según la doctrina bíblica, el pecado entró en el mundo a través de Adán, quien es conocido como el primer hombre creado por Dios. En contraste, Asael no es un personaje mencionado en la narrativa bíblica sobre el origen del pecado. Por lo tanto, mientras que Adán es central en la enseñanza bíblica sobre el pecado original, Asael no tiene un papel reconocido en este contexto y su identidad es incierta. Otro texto en Primera de Enoc, capítulo 10, versículo 21 dice: «Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán. Se dirigirán en oración a mí y me alabarán». Parece estar promoviendo el universalismo, una doctrina falsa que fue debatida por los primeros cristianos. Esta idea sostiene que, en algún momento de la historia, todos seremos salvos, sin importar si somos buenos o malos, ya que el Señor nos salva a todos, y nos ha salvado a todos. Esa no es la enseñanza bíblica. La Biblia nos dice que solo aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten de sus pecados y nacen de nuevo, pueden ser salvos. No todos experimentarán este proceso, ya que la Biblia también nos advierte sobre un castigo eterno para aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los ángeles caídos, mientras que la Biblia menciona la caída de ángeles rebeldes, liderados por Satanás como una rebelión única, el libro de Enoc ofrece una narrativa más detallada sobre los vigilantes, ángeles que descienden a la tierra, toman esposas humanas y enseñan conocimientos prohibidos. Esta versión se considera contradictoria con la versión más breve de la Biblia. Leamos el libro de Enoc, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vamos, escoged para nosotros mujeres de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Leamos el libro del profeta Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La Biblia narra que Satanás, junto con un grupo de ángeles, se rebeló contra Dios en un intento de usurpar su autoridad. Esta rebelión resultó en una guerra en el cielo, donde el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Satanás y sus seguidores. Sin embargo, fueron derrotados y expulsados del cielo, descendiendo a la tierra. Por lo tanto, si un libro contradice, aunque sea en un solo punto, a los otros libros de la Biblia, ya no puede ser considerado como palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿qué pensaron los primeros cristianos sobre este libro?
Entre los padres de la Iglesia que hicieron referencia al libro de Enoc en sus escritos, se encuentran Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Orígenes, Ireneo de Lión y Tertuliano, entre otros. Estos autores mencionaron el libro de Enoc en diferentes contextos y con diversos propósitos, lo que sugiere un conocimiento y, en algunos casos, un interés en su contenido. Sin embargo, aunque estos padres de la Iglesia hicieron referencia al libro de Enoc, la mayoría de ellos no lo aprobaron como parte del canon bíblico. Tertuliano, por ejemplo, consideró que el libro de Enoc era apócrifo y de dudosa autenticidad. Clemente de Alejandría y Orígenes también hicieron referencia al libro de Enoc en sus escritos, pero no lo incluyeron en sus listas de escrituras sagradas. Varios padres de la Iglesia hicieron referencia al libro de Enoc. La mayoría no lo consideró como escritura inspirada o autorizada para formar parte del canon bíblico. Finalmente, en el Concilio de la Odisea, en el 364, se descartó por completo que el libro de Enoc fuese un libro sagrado. Algunas iglesias contemporáneas, como la Iglesia Etíope y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, consideran el libro de Enoc como parte de su canon bíblico. Sin embargo, su aceptación por estas iglesias no tiene un impacto significativo en las creencias o prácticas de otras ramas del cristianismo. Más bien, esta posición refleja una cuestión tradicional e interpretativa dentro de esas comunidades religiosas. Ahora bien, en su obra sobre la vestimenta de las mujeres, Tertuliano hace una alusión interesante al libro de Enoc en el capítulo 13. Él menciona: «Soy consciente de que la escritura de Enoc, que ha sido asignado este orden de acción a los ángeles, no es recibida por algunos, porque tampoco está admitida en el canon judío». Con este comentario, Tertuliano ilustra que la mayoría de los cristianos de su época, al igual que los judíos, no consideraban el libro de Enoc como sagrado. Su referencia sugiere que si hay dudas sobre si un libro es sagrado o no, entonces no se le considera sagrado. Pero comente usted, ¿qué opina? Con todo respeto, sé que hay gente que opina diferente a mí, y lo respeto. Ahora bien, no se puede incluir un libro en el canon bíblico simplemente por precaución o en caso de que resulte ser sagrado. La decisión de incluir un texto en el canon implica certeza sobre su carácter sagrado y autorizado. El libro de Enoc, a pesar de tratar temas intrigantes como los vigilantes y los ángeles, que a menudo se interpretan como referencias a seres extraterrestres, es popular entre los aficionados a la ciencia ficción. Sin embargo, su interés y entretenimiento no lo convierten en parte del canon bíblico. Este libro ha experimentado diversas adiciones y alteraciones a lo largo del tiempo, lo que genera incertidumbre sobre su autenticidad y fiabilidad como fuente de verdad. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico y doctrinal, no se considera apropiado incluir el libro de Enoc en el canon bíblico. Estimados oyentes, estamos convencidos de que los 66 libros de la Biblia han sido seleccionados por hombres guiados por Dios para separar la palabra de Dios de aquellos libros que no lo son. Tenemos la certeza de que Dios ha sido quien ha guiado para que su palabra sea transmitida de esta manera. Nos encantaría escuchar tus opiniones, preguntas o sugerencias en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.